Hola chicas, hola Leo, bienvenida a este espacio. Hace tiempo que queríamos conversar juntas, por fin se dio. Te hemos traído hoy día porque muchas de las consultantes que tenemos, al entrar a la web y querer hacer el match, nos preguntan cómo es el enfoque humanista, porque tenemos psicólogas en nuestro staff con el enfoque cognitivo-conductual y el humanista. Entonces, siempre tenemos muchas preguntas al respecto y por eso quería invitarte para que nos cuentes un poco sobre tu enfoque, porque eres la representante del humanismo en Auténtica Tribu. Entonces, quizás podríamos empezar un poco sobre cómo empezó el humanismo, este nuevo enfoque en psicología, qué necesidades había en ese momento, como que un poco de quizás el contexto para entender, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. Más o menos esto empezó en 1950 o en esos años. Los gestores o los representantes fue pues Carl Sawyers, Frankl, Fritz Perls, pero ya después. Y esto se da como una respuesta, o este enfoque se da como una respuesta al conductismo, que es una terapia basada en la conducta observable, y el psicoanálisis, que trabaja el inconsciente. Es que entiendo también que más o menos por esa época había terminado la Segunda Guerra Mundial y había como una necesidad de observar al ser humano desde otro lado, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, para más o menos ir a lo que tú ibas, el enfoque humanista trabaja al humano en su todo, ¿no? O sea, no solamente sus síntomas, sino también su pensamiento y sus emociones. Y claro, el contexto es que Europa estaba terminando la Segunda Guerra Mundial y había mucha deshumanización, no estaban presentes pues la empatía, hubo mucha violencia, entonces la sociedad estaba traumatizada. Y en base a eso, basado también en un poco de la filosofía, nace este enfoque, ¿no? Con los representantes que te comentaba. Se basa un poquito también en, como para que los consultantes puedan saber cuáles son los pilares de este enfoque, es el existencialismo, que viene de Frankl, que es creer en el proceso de superarse, pero uno mismo, y no tanto, que no tanto va por lo que te diga el psicoterapeuta, sino va en lo que uno puede lograr hacer si trabaja en él. De hecho, a mí me encanta Víctor Frank porque El hombre en busca del sentido es un libro que... Claro, es un bestseller. Totalmente, se los recomendamos. Y es claro, porque él está en el Holocausto y pierde a toda su familia. Exacto. Ahí. Y luego sale y funda este nuevo enfoque de la psicología también. La logoterapia. Correcto. Quería como resaltarlo porque me parece una base muy importante del humanismo, ¿no? Como realmente enfocarse en el ser humano por ser humano, o sea, el valor del ser humano por existir. ¿No? Claro. O sea, para tener los datos claros, la logoterapia sea antes, ¿no? Antes del Holocausto, él ya estaba trabajando en esto. Okay. Sí, él ya estaba trabajando en esto, pero claro, tiene otros aportes ya después de haber experimentado. ¿Te imaginas, no? Algo tan fuerte, ¿no? Y creo que cualquier persona de a pie caería pues en una depresión o en algo muy difícil de salir porque, claro, pasó por muchísimas cosas, ¿no? Y también otro pilar es la fenomenología, que es este proceso o esta mirada a lo que vive el consultante, que se trae a consulta, se trae al espacio terapéutico para procesarlo y trabajarlo. Y lo trabaja el propio consultante, acompañados por nosotros. Bueno, me parece súper interesante. Entonces, si una consultante nuestra quisiera probar este enfoque, ¿cómo podría ahí darse una idea de qué esperar, qué puede esperar una persona que empiece un proceso terapéutico bajo este enfoque, ¿no? Primero, no es una píldora. O sea, no es de que llegas a consulta y te sanas, ¿no? Es una terapia de largo aliento y eso es importante y siempre se lo digo a los consultantes cuando llegan porque hay todo un proceso de trabajo, de emociones, de pensamiento. Entonces, va a demorar un poco porque la persona que viene a consulta, algo está pasando en ella, ¿no? Entonces, si no lo ha podido resolver, que eso está bien también, con sus propios recursos,
está como que difícil el camino en ese momento. Ujú. Quizás después de unos meses se aclare el panorama. Ujú. Entonces, lo que puede esperar un consultante con este enfoque es bastante respeto, trabajar mucho en la fenomenología, que es cómo mira, qué siente ante cada evento, porque todos somos diferentes y eso también es importante aclararlo, ¿no? La autenticidad del humano, lo genuino que puede ser ante sus procesos. Y darle espacio a eso, Ujú. darle espacio a un dolor que para ti es válido, para mí no, o al revés, ¿no? Para mí puede ser válido y para ti no. Entonces, darle ese espacio y esa validez a cada emoción o a cada pensamiento permite que se sienta a gusto Ujú. y se abre y conversa y empieza a entender y dice, ah, por esto es, ah, ya. Entonces, cuando suceda, cuando vuelva a tener una emoción o algún pensamiento que aparezca por tal o cual evento, va a decir, es por esto, lo conoce, llega la autoestima, el autoconcepto, antes que la autoestima, perdón, y el autoestima, porque abraza lo que es, Ujú. la emoción que parezca, la va a abrazar y va a decir, Ujú. esto es mío. Ujú. Y es bien bonito, porque es bien gratificante. Algún día un administrador me dijo que la venta perfecta era cuando el comprador se llevaba algo valioso y el vendedor ganaba. Yeah. Y yo siento que el enfoque humanista es así. Ujú. O sea, es como que la terapia perfecta para mí, Ujú. porque no solamente el consultante se va tranquilo o vacío, ¿no? O sea, me refiero a haber soltado Habiendo, todo lo que ha traído, y el acompañante, el terapeuta, se va también feliz porque vive, resuena con las emociones que trae el consultante a terapia. Ujú. Ujú. Entonces es como perfecto, porque es bien bonito, bien complementario. Y mencionaste el autoconcepto Uh-huh. y el autoconcepto, El autoestima la después de ello. ¿Por qué dices que uno viene antes del otro? No sé si me puedes explicar un poquito. Porque van conociendo la emoción, ¿no? O sea, vienen las chicas de terapia y presentan estoy incómoda, estoy, no sé cómo decirlo, pero no duermo tranquila, me siento extraña. Entonces vamos indagando, vamos explorando, trabajamos también en el pasado, porque hay un origen de cada evento, y va descubriendo. Es decir, pues es esto, ¿no? Y son ellas las que descubren, ¿no? Yo las acompaño. Ujú. Eso es lo que pasa. Entonces, conocen su cuerpo, hay un autoconcepto, conocen sus emociones, conocen sus pensamientos, y es, ¿sabes qué, Leo? Me pasó esto, ya estamos hablando de cuando ha avanzado un poco la terapia, ¿no? Me pasó esto y siento que es por esto. Entonces, ¿qué hice? Me fui un toque, salí de la oficina, respiré y dije, ok, esto es lo que tú sientes cuando aparece tal detonante, ¿no? Cualquier estímulo que sea, voy a trabajarlo. Sí lo vivo, no lo niega, sí vivo lo que estoy sintiendo o la emoción que está apareciendo, pero la trabajo, la gestiono y vuelvo. Y quizás no con las mismas pilas, ¿ah? Porque tampoco es que todo es perfecto, Claro. pero la trabaja. Entonces deja de ser un monstruo gigante que no sabe qué es lo que tiene, no sabe qué es lo que siente, empieza a tener un entendimiento, hay el autoconcepto, y cuando tú conoces algo, lo abrazas y lo estimas, ¿no? Porque dices, sí, pues es algo que no me gusta, pero es mío, se trata de mí, es mi historia, y lo abrazas con compasión, ¿no? Qué bonito. Muy bonito. Y has hablado dijiste algo así como que no necesariamente vuelve con la misma energía o la consultante, porque nada es, o sea, porque no es perfecto. O sea, es decir, como no tienes que estar de maravilla, ¿no? O sea, yo digo como la salud mental no es estar relajada, feliz. La salud mental es sentir la emoción correcta en intensidad Atravesarlo. apropiada, correcto, ¿no? Entonces, porque sí veo como muchas personas que, por ejemplo, recuerdo una consultante que me decía, quiero sentir, que era como muy estructurada, ¿no? Quiero sentirme 100% relajada, 0% ansiedad, 100% aceptación de la situación. Y era como que, a ver, eres un ser humano, no eres un robot. Claro. No. Y qué cómodo, ¿no? O sea, ¿cómo tú puedes vivir tu vida si es que no tienes estos picos de emoción? Entonces,
no estás viviéndola, sino estás controlándola. Es como que estás ahí, no, teniendo todo bajo control, porque es muy incómodo, claramente, tener tristeza, miedo, culpa, ¿no? Pero son emociones que tienes que transitarlas. Y eso pasa cuando ha habido una educación en donde, no sé si te ha pasado cuando eras niño, pero a mí sí me lo decían, me caí y lloro por este dolor, claramente físico, ¿no? Y ya pasó, ya, adelante. Y no, quiero llorar porque me dolió. Déjame llorar porque me dolió, porque cuando yo sea adolescente y alguien rompa conmigo o tenga una amiga que puede traicionarme porque es así la amistad, yo quiero sufrirlo, ¿no? Sanamente, para después estar contenta. Pero si no lo atravieso, probablemente se acumule y finalmente sea una olla a presión de tantas emociones que nunca transité, que nunca gestioné. ¿Y qué herramientas? Porque, por ejemplo, yo personalmente asocio mucho el humanismo con la arteterapia y Gestalt. No sé si la arteterapia es es como una herramienta más que se usa quizás dependiendo de la consultante, si sientes que es algo que le va a ayudar, ¿cómo ves eso? Sí, bueno, estos recursos se utilizan de acuerdo al consultante, siempre porque una premisa en el enfoque humanista es lo cómodo que se sienta el consultante, ¿no? Y sí, la arteterapia está dentro pues, de este enfoque gestáltico que está dentro del humanismo, porque más o menos unos años después, lo que te comenté, viene Fulpers con este enfoque y diferentes recursos, ¿no? Entonces sí está dentro del humanismo, sí, pero si me preguntas, o sea, si lo recomendaría, yo creo que depende de tu consultante. Si se siente cómodo, siempre va a ser si se siente cómodo. Aunque puede ser difícil, porque algunos consultantes, cuando he trabajado un poco de arte en consulta, yo no sé pintar, yo no sé dibujar, y piensan que va en un tecnicismo y no es así. Va más que todo en proyectar lo que no puedes decir en palabras. Entonces, al plasmarlo, inclusive puede ser como concreto, ¿no? Hay una actividad que es romper, escribir, quizás, no sé, cosas que te hayan pasado y que quieres depurarlas de tu ser. Y le rompes. Y ese romper la hoja de esas emociones te puede dar como un ya se fue, ¿no? O sea, se fue. Estaban aquí dando vueltas, no las entendía, no las traía, no las aterrizaba y ahora que las he escrito, se fue. Y ahora que, claro, la rompió, ¿no? Y todo lo que pasó en el ejercicio, ya se fue. Es como que concretamente puedes externalizarlo y observarlo desde otra visión, otro lado. Sí. Me ha pasado con varios consultantes que he utilizado algunos ejercicios de arteterapia que han podido conectar con lo espiritual, lo cual me ha parecido como súper importante y como trascendental. Sí, súper trascendental, porque de qué otra manera es muy difícil conectar con algo así tan sutil desde el lado cognitivo, intelectual, incluso de las emociones. Pero estos ejercicios como que realmente las conectaron con algo diferente. No sé si incluso sensorialmente, claro, te conectas con algo que normalmente no conectas, ¿no? Pero me pareció súper interesante eso. Sí, claro. A nivel sensorial sí hay una conexión con tu propio cuerpo porque estás sintiendo. O sea, no estás pensando, sino estás sintiendo. Y bueno, si hablamos de artes gráficas, pues, ¿no? Y eso hace pues que como que traigas esa emoción o ese pensamiento y lo traigas a algo que tú puedes tocar y puedes sentir. Entonces, la experiencia se hace mucho más significativa, ¿no? Entonces, ahora también hay otras herramientas, o sea, otros ejercicios dentro de la arteterapia, pues, ¿no? También hacer poemas, la cartita que te comenté, que en algún momento lo hemos publicado en Auténtica, canciones, títeres, teatro. O sea, es bien divertido, pero romper esa idea de ser tú y jugar como si fueras un niño es bien difícil. Claro, no es para todos. Me imagino que hay personas que igual... ¿Te conectan más rápido con eso?
Ok, y otras. Y hay otras personas que les cuesta un poco, Ujú. pero cuando conectan les gusta, ¿no? He tenido consultantes que yo no sé qué hago, ay, ¿no? Y es incómodo incluso. Y yo digo, qué bueno que sea incómodo, te está movilizando, o sea, estás Ajá. sintiendo emociones, ¿no? Ujú. Y lo hacen y de pronto les digo, bueno, ya, ¿qué ves? No, ¿qué es lo que representa cada cosa? ¿Qué lo asocia? Ujú. Y se dan cuenta que es la historia de su vida. Ujú. En O sea, diferentes elementos. O sea, ellas mismas interpretan. Tú ahí no dices, mira, qué curioso esto, porque me parece que podría tener algo que ver con esto. No. No, La misma consulta. como pertenece al enfoque humanista, tenemos pues la misma línea, ¿no? Ujú. De qué es para ti, qué significa, qué puede ser este color, y qué piensas de eso, y cómo te sientes con esto, ¿no? Ujú. ¿Te gustó? No me gustó porque me hizo sentir ansiosa. ¿Y por qué crees? Y bueno, de ahí puede haber algún evento que ha podido plasmarlo o algún recuerdo, no sé. Ujú. Pero es súper poderoso porque lo que no puedes traer lo plasmas. Entonces sale de alguna manera, en otro lenguaje. Súper interesante, Leo. ¿Y nos podrías contar un ejemplo que quizás te haya marcado o que creas que nos pueda servir para entender un poquito más lo del enfoque humanista? Sí, tuve una consultante que llegó muy confundida, bastante confundida. Incluso creo que la primera consulta fue muy duro para ella porque tuvo que expresar todo lo que tenía en su cabecita y desbordada, ¿no? Para mí, como terapeuta, decía, bien, porque está, ¿no? Exteriorizando, Ajá. pero para ella fue duro, pero de aprendizaje, claramente. Entonces, empezó a exteriorizar primero, saca todo, y luego empezó a entender sus emociones. Incluso, bueno, lo voy a decir porque no estoy mencionando el nombre, ¿no? Pero sí tenía pues un apoyo psiquiátrico, ¿no? Tenía un episodio de ansiedad. Y ella decía, ¿cómo me va a ayudar esto si solamente lo hablo? Y yo le decía, porque es importante en primer lugar que lo hables y después es importante que lo entiendas. Pero ¿cómo lo entiendes si no lo hablas y no lo sacas? Porque en la cabecita de uno está todo como que muy confuso, ¿no? Y ella empezó a exteriorizarlo, luego a entenderlo, incluso a apuntarlo, y empezó a entender qué era lo que sentía en ese momento, que era una emoción tan grande que la superaba, no podía entenderlo. Empezó a entenderlo y empezó a gestionarlo. Porque claro, tú gestionas lo que conoces, ¿no? Entonces empezó a gestionarlo y cada vez que pasaban eventos que detonaba esta ansiedad en ella hacía los recursos que se le daban, ¿no? El respirar por un tema de que calmaba sus síntomas de la aceleración del corazón, del sudor, del estómago, pero también yo sé lo que vivo, yo sé que estoy pasando por esta ansiedad, por esta emoción y la voy a trabajar, ¿no? Y si me tengo que quedar 10 segundos sentada en la mesa o en la silla para calmarme, está bien, porque también era muy tirana con ella. Con ella misma. Con ella misma. Okay. O sea, decía, no, pero ¿por qué? ¿Por qué? Claro, había toda una historia detrás, porque el enfoque humanista no es que no hable del pasado, sí hay, porque necesitamos trabajar el origen de las cosas y sobre todo porque se den cuenta que no es que están pasando lo que pasan porque, nada. claro, o sea, realmente hay una razón de ser. Son seres humanos, ¿no? Y han pasado, pero también volvemos también al presente y es, ¿qué quieres hacer? O sea, ya pasó esto, pero ¿qué quieres hacer? También trabajamos en valorar a nuestra familia, que es importante, pues, ¿no? Porque, bueno, finalmente todos cometemos equivocaciones, ¿no? Y buscando esta autenticidad en el consultante y la consultante buscando esta autenticidad, también pues buscamos esa comprensión al otro. Porque si tú no eres compasiva contigo, o sea, es ambos, ¿no? También a tu red de apoyo, a tus padres, a las personas significativas y a ti mismo. Y ahora que mencionas, qué importante es conocerse a sí misma, ¿no? O sea, para también desarrollar
el autoestima. Sí, Como, ¿nos puedes explicar un poquito? sí, claro. O sea, cuando empiezas a conocerte, cuando empiezas a conocer tus emociones y tu gestión en esto, empiezas a aceptar tus efectos y los ves o como oportunidades de mejora para ser mejor, o los abrazas y dices, es mío. O sea, es mío, es como mi cuerpo, ¿no? Es mi cuerpo, son mis piernas, igual. Esta emoción o esta respuesta a tal o cual emoción es mía. Entonces, no me gusta, me incomoda, pero quizás si la trabajo la podría cambiar, podría ser menos incómodo, pero finalmente habla de mi identidad y mi historia. ¿No? Entonces, cambia la perspectiva. Claro. O sea, no es no quiero sentir esta emoción, no quiero sentir ansiedad, no quiero sentir culpa, no quiero sentir miedo, sino ¿por qué la siento? Ok, ahora ¿qué quiero hacer? La trabajo. Y puede pasar que te invada un toque, y está bien, estás viviendo, ¿no? O sea, estos picos de emociones son necesarios, porque si no, la vida tan plana no sería vida, ¿no? Entonces es importante. No somos robots, sino seres humanos. Sí, sí. Y en estas, perdón que se interrumpa, pero en estos episodios de emociones fuertes, te trae aprendizaje, pues te trae reconocimiento. No sé, se me ocurre estar lejos y sentir, pues, la añoranza, ¿no? Qué pena sentir que extraño a mis padres porque estoy fuera del país. O sea, ya, pues, pero ¿y eso qué te enseña? Reconozco los buenos que fueron conmigo, quizás no fueron tan buenos, pero igual así los amo. Qué lindo era mi país, qué bonitas amistades tuve. Entonces te da un mensaje siempre, una emoción fuerte te va a dar un mensaje. El tema es encontrarlo, pues, ¿no? Y claro, es ahí donde nosotros acompañamos, porque no descubrimos las cosas por el consultante, acompañamos al descubrimiento. Y hablando de la autoestima también, me parece curioso porque normalmente, claro, es como que quiero trabajar mi autoestima, quiero ser más segura, pero ¿qué hay detrás, no? Y me parece súper interesante lo que dices de cómo desarrollamos eso si no nos conocemos realmente y no aceptamos, lo abrazamos, lo valoramos. Es ahí donde surge la seguridad y la autoestima. Claro, lo que pasa es que hay un mal concepto de que la autoestima es querernos por sobre todas las cosas, y no es así, es querernos como somos, no amarnos como somos. Y querer cambiar también, ¿por qué no? ¿No? Algunas cosas. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Leo. Ha sido muy lindo tenerte y ya nos vemos quizás en una segunda oportunidad. Gracias a ti. Gracias.